Te propongo un viaje por carretera sin música y con las ventanillas apenas abiertas, lo justo para que entre aire y memoria. Vamos a seguir la estela metálica de un auto pequeño y feroz, brillante como una bala de plata bajo el sol de California, con un nombre pintado a mano que parecía broma privada y terminó convertido en epitafio: Little Bastard, el Porsche 550 Spyder de James Dean. En torno a ese coche, se armó una de las leyendas más persistentes del imaginario paranormal, la de un objeto que, tras un choque brutal, habría repartido mala suerte, accidentes y muertes a todo el que se acercó a sus restos. La historia, como casi todas las que valen, no vive solo de gritos. Vive de detalles, de fechas, de gestos pequeños repetidos en voces que no se conocieron entre sí. Y también vive de la duda, ese espacio donde el mito y la realidad se miran sin decidir quién cede primero. Antes de que el Porsche existiera, existía el muchacho. James Dean había encontrado en el cine un trampolín fulminante. Al este del Edén lo puso en el mapa. Rebelde sin causa, convirtió su gesto en un diccionario entero y Gigante lo consagró como la promesa que no llegaría a envejecer. Pero su otra pasión, la que no necesitaba cámaras, estaba hecha de motores y curvas. Dean corría. No por postureo, no por obligación publicitaria. Corría porque el cuerpo le pedía esa conversación con la velocidad. Había competido con un Porsche 356 Speedster. Había probado la sal de las pistas y decidido que quería más. Cuando puso los ojos en el 550 Spyder, supo sin analizarlos que ese auto ligero y bajo, ese bólido casi de juguete con el que Porsche cazaba trofeos en Europa, era exactamente el objeto que su hambre pedía. El 550 Spyder parecía una travesura de ingeniería. Chasis tubular, carrocería de aluminio, menos de 600 kilos, motor boxer de 4 cilindros enfriado por aire, agudo y rabioso, posado a centímetros del asfalto. Plata de fábrica, con líneas limpias que, vistas a contraluz, recordaban a un pez veloz. Dean lo personalizó con una estética mínima y desafiante. Le pintaron el número 130 en el capó y las puertas, y en la parte trasera, como firma insolente, apareció el apelativo Little Bastard. El apodo, dicen, ya circulaba entre amigos y técnicos. En el auto, quedó como si hubieran tatuado en metal el humor del dueño. A veces, cuando la vida se enamora de una metáfora, termina por usarla contra nosotros. El plan para el viernes 30 de septiembre de 1955 era simple. Dean debía presentarse el fin de semana a una carrera en Salinas. Podía remolcar el Spyder en un tráiler, pero decidió conducirlo hasta allí para asentarlo en carretera, escuchar el motor, acostumbrarse al diálogo que luego tendría que sostener con él a velocidad de competencia. A su lado viajaría Rolf Wüterich, mecánico y piloto alemán que conocía al 550 como quien conoce la respiración de un caballo nervioso. Salieron temprano. En el camino se sumó a tramos un 356 que hacía de coche de apoyo. Dean vestía informal, sin casco, con la naturalidad de quien va hacia un fin de semana que promete ruido alegre y gasolina quemada. La carretera californiana, en esa época, no tenía la piel pulida de ahora. Tramos de doble sentido, cruces que podían sorprender, cambios de luz que pedían ojos atentos. A media tarde, cerca de Bakersfield, un patrullero los detuvo por exceso de velocidad y ambos autos se llevaron una multa. Siguieron viaje. Es un detalle nimio y a la vez revelador. En la cronología del mito, la suerte dejó una marca en papel pocas horas antes de su giro decisivo. Hacia las 5:40 y tantos, el Spyder rodaba por la ruta 466, hoy 46, aproximándose a un cruce con la ruta 41, cerca de Cholame, una zona de lomas suaves donde el sol puede caer oblicuo y engañoso. En sentido contrario venía un Ford Tudor de comienzos de los 50, conducido por Donald Turnipseed, un joven veterano que volvía a casa y que según reconstrucciones posteriores giró a la izquierda para tomar la 41,
justo cuando el Porsche se le venía encima. Lo que ocurrió en segundos se estudió durante años. Wüterich dijo haber visto al Ford meterse en su trayectoria como un bloque inevitable. Dean, bajo y pegado al piso, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Frenó y giró, pero el impacto fue frontal y desplazado, suficiente para lanzar a Wüterich fuera del habitáculo y para aplastar el cuerpo del piloto contra la estructura del auto. Turnipseed sobrevivió con lesiones menores. Wüterich se quebró con violencia y llevó cicatrices que el tiempo no terminó de cerrar. James Dean murió poco después, a los 24 años. Era una hora cinépica. La luz no se llevaba bien con la temperatura. El polvo de la calzada se pegaba al metal. La policía llamó al accidente por su nombre. No hubo misterio en el parte. Hubo velocidad, un cruce mal leído, un auto muy bajo, reflejos que no alcanzaron, un encuentro con la física. A veces, para desgracia del relato, la realidad no necesita adornos. Hasta aquí, todo podría ser el primer acto de una tragedia sin continuación, pero el objeto, cuando es bello y terrible, no muere con su dueño. El 550, destrozado, fue comprado como chatarra por un preparador famoso por sus personalizaciones y su olfato para la puesta en escena. Desde ese momento, los restos del Spider empezaron a protagonizar anécdotas que, con el tiempo, confeccionaron la manta del malfario. Se decía que dos médicos aficionados a las carreras se repartieron el motor y la transmisión para usarlos en sus autos de competición, y que poco después ambos sufrieron accidentes graves, uno de ellos fatal. Se contaba que el armazón del 550, montado sobre caballetes en un taller, se soltó sin causa y fracturó las piernas de un mecánico. Que un ladrón que quiso llevarse piezas de aluminio cortantes terminó en el hospital con heridas profundas, como si el auto se hubiera defendido con su propio borde. Que un camión que transportaba el amasijo hacia una exposición perdió el control y volcó, lesionando al conductor sin motivo visible en la ruta. Que una vez cuando se exhibía el esqueleto del Porsche, en una campaña de seguridad vial, un incendio en el garaje donde estaba no afectó al coche, mientras otros objetos ardían a su alrededor, y la imagen alimentó titulares y supersticiones. Que el cascarón, ya convertido en reliquia itinerante, desapareció en circunstancias extrañas décadas después, como si se lo hubiera tragado la misma ruta de su dueño. Cada una de esas historias tiene versiones, fechas que no siempre encajan y autores que no se ponen de acuerdo. Algunas pueden rastrearse a testimonios puntuales, otras nacen del boca a boca que tanto ama Hollywood. Lo cierto es que, contadas en hilera, hacen música. Una música de coincidencias que el oído quiere interpretar como partitura. Y en el centro, anclando la melodía, un detalle que sube la temperatura del mito. Una advertencia pronunciada supuestamente una semana antes del choque por un actor al que Dean admiraba. Alec Guinness, que relató el episodio muchos años después en sus memorias, dijo que al ver el 550 en persona, sintió una incomodidad anómala y soltó una frase que sonó más a profecía que a consejo. Si te subes a ese coche, estarás muerto en una semana. 7 días después, el parte policial escribió la hora y el lugar exactos. Las leyendas no necesitan más que eso para enraizar. Conviene ahora mirar con cuidado lo que el mito llama maldición. La cronología de accidentes posteriores a veces es vaporosa, pero la intuición detrás de ellos es sólida como superstición. A las cosas les atribuimos carácter. Un auto que mata a su dueño se convierte en asesino. Las piezas se vuelven venenosas por contagio. Los metales guardan resentimiento. En el fondo, esa lectura es una forma arcaica de justicia poética. Si el objeto cobró una vida, que pague en vidas. Si repartió fama, que reparta miedo. Es un modo de domar el azar, porque es el azar, y no otra cosa, el que gobierna el mundo de la carretera. Mecánicos, médicos, pilotos aficionados sufren accidentes continuamente, con o sin piezas prestadas de un auto famoso.
Talleres donde se manipulan chasis dañados son lugares donde la gravedad se distrae. Camiones que cargan estructuras retorcidas de aluminio tienen más papeletas para una mala maniobra. Un exvoto de metal y goma en una exposición de seguridad vial es, a la vez, imán para bromas, rumores y efectismos. La explicación racional cabalga cómoda por estos párrafos. Y sin embargo, a la hora de contar, la otra versión se impone con una facilidad que pide análisis. Parte de la fuerza del caso Little Bastard está en su estampa. No es un sedán anónimo. Es una escultura aerodinámica con proporciones casi infantiles. Es imposible no imaginar el choque en cámara lenta. La baja altura del Porsche frente a un Ford alto. La esquina de la parrilla entrando como un ariete. El cuerpo del conductor atrapado por un volante que el futuro aún no había obligado a retractarse. El parabrisas que a esa velocidad no es cristal sino cuchilla. La mente arma esa película cada vez que ve una foto del 550 y del cruce de Cholame. Y el nombre, claro. Pocos mitos se ayudan tanto con 4 letras pintadas con humor. Little Bastard, escrito como risa privada, terminó leído como condena. A veces el destino hace copy-paste con los chistes. Volvamos un momento al día del choque, porque en el detalle también viven las decisiones humanas. Dean había recibido advertencias de su estudio para no participar en carreras durante ciertos periodos de rodaje, temiendo lesiones que pusieran en jaque producciones multimillonarias. Él obedecía a medias. Esa tarde conducía un auto sin faros de gran tamaño, con una altura que, al enfrentarse a la trompa de un Ford, quedaba por debajo de la línea media de visión del otro conductor. La luz oblicua del atardecer californiano puede crear sombras traicioneras. La ruta de doble sentido en ese cruce exigía un giro con lectura fina. Wutterich, experto, iba hablando con Dean. Cuando un accidente ocurre en 10 segundos, cada variable cuenta. No es un fantasma el que tira del auto. Son pequeños desajustes que se encadenan con puntería trágica. La muerte de un ídolo a los 24 años en un auto de carreras cumple todos los requisitos para convertirse en mito fundacional. James Dean dejó un molde de juventud rebelde que la cultura pop se encargó de reproducir durante medio siglo. El coche que lo llevaba se convirtió en reliquia de ese molde. Y la industria del espectáculo, que entiende la economía de los símbolos, no dejó pasar la oportunidad de exhibir los restos como advertencia y espectáculo a la vez. Seguridad vial, decían los carteles. Morbo, decían las colas. Cuando un objeto es mirado por millones con el deseo de sentir algo raro se siente, aunque sea solo el escalofrío de la sugestión compartida. Te propongo, sin embargo, no quedarnos en el chisme de autopartes vengativas. Hay otra lectura más honda que ilumina por qué esta historia se niega a envejecer. Little Bastard es la materialización de una pregunta moral difícil. ¿Qué hacemos con los objetos que sobreviven a tragedias? ¿Cómo los contamos? ¿Qué responsabilidad tenemos cuando los mostramos? Un auto destrozado puede ser un trofeo inútil o un recordatorio real de que la carretera no perdona. La delgada línea entre una campaña honesta y una feria de las vanidades ayuda a entender por qué más de uno habló de maldición. El objeto parecía revelarse a algunos usos. Caídas, incendios, accidentes alrededor de su exposición formaron una lista que, leída con mala fe, suena a escarmiento. Leído con cuidado, es el inventario lógico de manipular un amasijo de metal en condiciones imperfectas. Hay además un pliegue íntimo que nos atañe a todos. Dean era un conductor hábil pero joven, enamorado de la sensación de control que dan los autos de carrera en manos pobladas de reflejos. Cualquiera que haya sentido el coche responder perfecto durante unos kilómetros conoce la trampa de creer que ese pacto es invulnerable. El accidente de Cholame es una carta escrita a cada conductor que cree que basta su talento para doblar la realidad. No basta. Los otros existen. El sol baja. Las rutas guardan sorpresas. Y los autos pequeños, por bellos que sean, pierden deliberadamente una porción de protección a cambio de velocidad. La maldición, si se le quiere llamar así, es la que le cae a la soberbia.
Te cuento un rumor que persiste entre coleccionistas. A veces, dicen, aparece un supuesto panel, una puerta, un trozo de chasis que alguien asegura haber conservado desde los 50. De pronto circula la noticia de que el último pedazo del Little Bastard ha sido encontrado en un depósito o detrás de una pared falsa. Los expertos se asoman y en general encuentran un rompecabezas donde faltan piezas de verificación. Sin papeles de cadena de posesión, sin números que encajen, sin metalografía que quite las dudas, el trozo vuelve al limbo. La desaparición del cascarón. Si fue desaparición y no, simplemente, dispersión, es el último chiste privado del mito. El auto que tantos quisieron exhibir parece preferir la sombra. En algún punto de esta narración conviene volver a Alec Guinness y su frase premonitoria, porque incluso si la recordamos con escepticismo, no hay constancia de ese diálogo más allá de la memoria de quien lo contó. Su lugar en el relato es perfecto. Resume el miedo ancestral a los presagios, esa sensación de que hay objetos que cargan un aura que el cuerpo detecta antes que la mente. Todos hemos sentido alguna vez rechazo inmediato por una casa, una carretera, un asiento en el que algo no encaja. Llamarlo intuición no lo vuelve mágico. Llamarlo maldición no lo hace verdad. Es un mecanismo de supervivencia viejo como el frío. Guinness, con su frase, estabilizó el mito porque lo puso en forma de advertencia memorable. Y las advertencias memorables son combustible puro para la imaginación. Si tú y yo estuviéramos ahora en Cholame, el lugar exacto del choque, veríamos un pequeño monumento sobrio cerca del cruce. El paisaje no tiene dramatismo. Lomas, una vaquería, aire seco. A veces el viento levanta polvo en remolinos pequeños que cruzan la ruta y se deshacen al tocar la cerca. El mundo sigue. Unos kilómetros más allá, la luz hace que los autos modernos brillen brevemente antes de perderse en el siguiente valle. Es difícil sostener la idea de maldición de pie en ese silencio. Más fácil es asumir que la cultura construyó alrededor de aquella tarde una advertencia emocional que nos viene bien recordar de vez en cuando, y que el resto, piezas que matan, camiones que se empeñan en volcar solo cuando llevan un casco plateado, pertenece a ese rincón donde los humanos trabajamos el duelo con historias. Queda una última escena, menos cinematográfica y más íntima. Un garaje cualquiera, de noche. Una lámpara fría ilumina herramientas colgadas con paciencia. En un rincón, sobre caballetes, reposa una puerta de aluminio de un auto de carreras desconocido, abollada, con pintura vieja levantada en los bordes. No es famosa. No arrastra titulares. Y sin embargo, el dueño del garaje, cuando apaga la luz, tiene la delicadeza de tocar la chapa con 2 nudillos y despedirse. No por miedo, por respeto. Los objetos que han pasado por la velocidad merecen una reverencia discreta. Tal vez toda la leyenda de Little Bastard pueda resumirse en ese gesto. Cuando la pasión por los autos se encuentra con la fragilidad humana, conviene recordar que la carretera no perdona y que un nombre pintado con ironía puede convertirse en estandarte de prudencia. Si te quedas con ganas de una moraleja, te ofrezco una que no necesita fantasmas. No existe maldición más eficaz que la mezcla de prisa, confianza excesiva y azar. Dean fue un talento desbordante, un símbolo universal, y a la vez un joven al volante de un misil liviano en una tarde de cruces traicioneros. El resto lo escribieron el polvo, la física y el amor humano por las buenas historias. El Porsche 550 Spyder seguirá brillando en fotos viejas, seguirá apareciendo en listas de objetos malditos, seguirá alimentando anécdotas de coleccionista. Pero cuando apagues este video y tomes un coche, lo único verdaderamente útil que te puede regalar esta historia es un gesto simple. Bajar un poco la velocidad en los cruces, mirar 2 veces, recordar que ningún talento compensa la ceguera de la luz oblicua. Si algo merece llamarse conjuro, es ese pequeño cambio de hábito que le arranca al destino unos metros de ventaja. Y quizá, solo quizá, parte de la energía extraña que sentimos al pensar en Little Bastard
no sea sobrenatural en absoluto. Quizás sea el eco de una vida que habría sido enorme si le hubieran prestado más páginas. Una energía de promesa cortada en seco que se pega a los objetos como olor a gasolina. Cuando uno mira la foto del 550 con el 130 grandote y el apodo en la cola, no ve un coche maldito. Ve una historia en la que nos gustaría haber podido decir espera. A veces, contarla con calma es lo más parecido a decirlo a tiempo. Y en esa calma, la leyenda se vuelve lo que mejor puede ser, una forma de memoria que no busca asustar, sino enseñar.